Era el amanecer del 8 de febrero de 1807. Sobre los campos helados de Prusia Oriental, una ventisca cubría todo con un manto blanco. El viento aullaba entre los cuerpos inmóviles de los caídos del día anterior. En medio del hielo y el silencio, Napoleón Bonaparte contemplaba el horizonte. Su ejército exhausto, hambriento y congelado, se preparaba para enfrentarse al ejército ruso en una de las batallas más sangrientas de su vida. Aquella mañana, el cielo era de un gris mortal. No había gloria, ni música, ni discursos. Solo el crujido del hielo y el sonido de los tambores marcando el paso hacia el infierno. El ejército francés se desplegó entre las colinas cubiertas de nieve, con las sombras del enemigo acechando entre la niebla. Los rusos, dirigidos por el general Bennigsen, habían tomado posiciones firmes, confiados en su número y en el terreno helado que jugaba a su favor. Napoleón, rodeado por sus mariscales, observaba los mapas con gesto imperturbable. Sabía que no podía retirarse. La reputación del imperio dependía de ese día. Con su mirada fija en el horizonte blanco, pronunció una sola orden: avanzad. Y el silencio se rompió con el rugido de los cañones. El fuego de artillería resonó con una violencia indescriptible. Las explosiones levantaban columnas de nieve y tierra mezcladas con sangre. La visibilidad era casi nula y las unidades se perdían en medio del vendaval. La infantería francesa avanzaba a ciegas, disparando entre sombras. Los hombres tropezaban con cadáveres cubiertos de escarcha. Cada paso era una lucha contra el frío y contra la muerte. En medio del caos, los tambores seguían golpeando el ritmo de la batalla, como si quisieran mantener viva la voluntad de los que aún respiraban. Napoleón dirigía el combate desde una colina cercana al pueblo de Eylau. Su capa ondeaba en el viento gélido y su rostro permanecía inmóvil, casi esculpido en piedra. Los informes llegaban sin cesar. Los rusos resistían ferozmente y sus líneas no cedían. A lo lejos, los cañones franceses tronaban sin descanso, abriendo cráteres en la nieve teñida de rojo. La batalla se convertía en una carnicería. A diferencia de Austerlitz o Jena, no había brillantez táctica ni maniobras maestras. Solo una lucha desesperada por sobrevivir. El punto más crítico llegó al mediodía. El centro francés comenzaba a quebrarse bajo el empuje ruso. Napoleón sabía que si esa línea caía, todo su ejército sería aniquilado. Entonces, tomó una de las decisiones más audaces de su carrera. Ordenó la carga de caballería más grande jamás vista. 80 escuadrones, más de 10.000 jinetes, al mando del mariscal Murat, se lanzaron al galope sobre la nieve, atravesando fuego de cañones, ráfagas de mosquetes y cuerpos destrozados. Fue una visión apocalíptica, un mar de acero, humo y caballos avanzando como un solo monstruo rugiente. La carga de Murat fue un espectáculo de locura y gloria. Los jinetes, envueltos en capas heladas, descendieron como un huracán sobre el ejército ruso. Los cañones enemigos disparaban sin descanso, pero los franceses no se detenían. El suelo temblaba bajo el peso de los caballos, las lanzas relucían en medio del humo y los gritos se confundían con el viento. Aquella avalancha humana rompió las líneas rusas y salvó al ejército de Napoleón del desastre total. Cuando la nieve se disipó, miles de cuerpos cubrían el campo, pero el centro francés resistía. Al caer la tarde, la batalla no tenía vencedor. Los franceses habían mantenido su posición, pero el precio había sido espantoso. El campo de Eylau se convirtió en un cementerio interminable. La nieve, antes blanca, era ahora roja y negra. Napoleón recorrió el terreno en silencio, observando a los heridos y los muertos. Los soldados lo miraban pasar con una mezcla de respeto y horror. Por primera vez, el emperador parecía humano, consciente de que incluso su genio tenía límites.
Aquella noche escribió en su diario: ¡qué masacre! Y sin resultado alguno. El amanecer del 9 de febrero reveló la magnitud del horror. Decenas de miles de cuerpos cubrían el campo helado. Las aves carroñeras sobrevolaban el paisaje y los lamentos de los moribundos aún resonaban entre las ruinas del pueblo. Napoleón sabía que había ganado una posición, pero no una victoria. Los rusos se retiraron, pero no fueron destruidos. Europa, que lo había considerado invencible, comenzó a preguntarse si el emperador era aún un hombre o un dios que sangraba. La guerra había cambiado, y con ella el alma de Napoleón. En los días siguientes, Eylau se convirtió en un símbolo, no de gloria, sino de sacrificio. Los soldados franceses hablaban de aquella jornada con un silencio sombrío. Los relatos de la carga de Murat, del frío insoportable y del heroísmo sin recompensa se extendieron por todo el continente. Los enemigos temblaron al recordar la ferocidad del ejército francés, pero también comprendieron que incluso el más grande podía ser herido. Napoleón había sobrevivido a Eylau, pero algo dentro de él había quedado enterrado bajo la nieve. Años después, en su exilio en Santa Elena, Napoleón recordaría esa jornada con amargura. Eylau no fue una victoria, dijo, fue una advertencia. En aquella planicie helada había sentido por primera vez el peso de su destino. Había visto el límite del poder humano y el precio del mando absoluto, pero también había comprobado que incluso ante la muerte y la desesperación, la voluntad podía sostener un imperio. La batalla de Eylau fue su prueba más amarga y el presagio de un invierno que no tendría fin. En resumen, la batalla de Eylau, 1807, fue una sangrienta y brutal batalla invernal que terminó en empate táctico, marcada por las terribles condiciones climáticas, nieve, barro, que desorientaron a las tropas, como el cuerpo de Augereau, cegado por la tormenta y por las enormes bajas, que llevaron a Napoleón a declarar: «Los rusos nos han hecho mucho daño», mientras la propaganda francesa intentaba minimizar la victoria pírrica, con el famoso comentario del mariscal Ney: «¡Qué masacre! Y sin resultado». Victoria pírrica. Aunque los franceses se quedaron en el campo, ambos bandos sufrieron pérdidas inmensas, al menos 15.000 bajas cada uno, resultando en un empate sangriento que no resolvió la guerra. Tormenta desorientadora. Una ventisca de nieve cegó a las tropas francesas, especialmente al cuerpo de Augereau, que fue atacado por su propia artillería y la rusa, sufriendo miles de bajas. La propaganda. Napoleón intentó presentar una victoria, pero las cifras reales de muertos y heridos eran altísimas, disimuladas por su máquina de propaganda. El comentario de Ney. El mariscal Ney, al ver la carnicería, lamentó: «¡Qué masacre! Y sin resultado». Carga de caballería. La batalla incluyó una de las mayores cargas de caballería de la historia, con la que Napoleón intentó romper el centro ruso, aunque con un coste terrible. Noche helada. Ambos ejércitos pasaron la noche a la intemperie, con frío y sin víveres, en un campo de batalla cubierto de nieve y barro, lo que dificultó la logística. La advertencia fue la primera prueba seria para la Grande Armée tras sus victorias anteriores, y Napoleón se dio cuenta de que los rusos no eran tan fáciles de derrotar como otras potencias. En los campos helados de Eylau, la nieve cubrió la gloria y el horror por igual. Napoleón no solo enfrentó al enemigo, enfrentó al destino.
Si esta historia te hizo sentir el peso de la guerra y la grandeza del espíritu humano, deja tu like, comparte este video y suscríbete a Legado Inmortal para seguir descubriendo las batallas que forjaron la historia. Porque la victoria puede desvanecerse, pero el legado jamás.